Quiero pedirles que así como están, por favor, inclinen su rostro, vamos a hacer una oración. Oremos. Venimos ante ti, Padre nuestro, en esta hora para rogarte tu dirección, para pedirte, Padre nuestro, tu guía, y que el mismo Espíritu que inspiró estas palabras que ahora vamos a evocar y a recordar, sea el que ahora nos conduzca, Señor, por estos senderos de comprensión, de luz, y también, Señor, para emprender la acción que tú quieres que hagamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, les agradezco mucho la nueva invitación que nos hicieron el favor de hacernos para estar por acá con ustedes. Ya había pasado algún tiempo en el que no habíamos estado compartiendo alguna reflexión y efectivamente, como recordó la hermana, vinimos un poco seguido a hacer algunos comentarios de algunas películas que se nos pidió que también revisáramos en su momento y que ahora pues también nos permite la posibilidad de tener un acercamiento en esta ocasión. El tema que se nos ha pedido es bastante rico, bastante amplio. Se ha hecho la lectura correspondiente y creo que la propuesta que hay detrás de esta reflexión en realidad acerca muy fuertemente, muy claramente estos dos asuntos, estas dos realidades que son precisamente la familia y la iglesia como tales. Una familia llamada iglesia, creo que es un planteamiento muy claro que brota del Nuevo Testamento como tal. Yo me voy a permitir leerles dos versículos como introducción que van a marcar, de hecho, en las dos partes que vamos a tener en la reflexión en esta hora. La primera es en Lucas capítulo 8, versículo 21. La voy a leer en la traducción en lenguaje actual, ustedes lo van a recordar inmediatamente. Y la segunda es parte de la lectura que acabamos de hacer en 1 Corintios 12, versículo 13. Lucas 8, 21 dice así: Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. Ustedes recuerdan muy bien esta frase del Señor Jesucristo cuando fueron a buscarlo sus familiares y le dijeron los demás que lo buscaban por ahí, le dijeron: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Y Jesús responde lo que acabamos de recordar. Y el versículo 13, en la segunda parte de 1 Corintios 12, dice: Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. De lo primero que vamos a hablar en estos momentos es acerca de que Jesús estableció las bases para la familia de Dios. Y en segundo lugar hablaremos de la familia y la iglesia como dos grandes y complicadas metáforas del reino de Dios. Sobre lo primero, acerca de que Jesús estableció las bases para la familia de Dios, precisamente partimos de estas palabras que acabamos de recordar en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Al formar una comunidad de seguimiento, una comunidad de discípulos, hombres y mujeres libres que lo siguieron a Él, el propio Señor Jesucristo colocó las bases de otra forma de hacer familia. El Señor Jesucristo se sobrepuso de una manera muy notable a algo que entre nosotros como sociedad todavía muy tradicional en México y en toda América Latina, seguimos insistiendo mucho con una especie incluso de obsesión que a veces hasta llega a ser bastante enfermiza. Nosotros subrayamos por todas las cosas los lazos de consanguinidad. Y Jesús lo que discute precisamente en ese versículo 21 de Lucas 8 es que hay que superar los lazos de consanguinidad para poder estar plenamente ligados a lo que significa el reino de Dios. Gracias a eso, dijo el Señor Jesucristo, va a ser posible que surja una nueva convivencia humana en el horizonte del reino de Dios, que es capaz también de relativizar esos lazos. Pero no se relativizan, no pasan a un segundo término esos lazos por el puro gusto de combatir a la familia o de convertirnos en personas cristianas enemigas de la familia. Esto no es así. El reino de Dios
en el horizonte del Señor Jesucristo, en el mensaje suyo, en sus palabras, en su accionar, en todo lo que Él hizo, el reino de Dios relativiza todas las cosas. Pone en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto y en el lugar que ustedes me digan todo lo demás que no sea el propio reino de Dios. Esto está muy claro en el Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Y está muy claro en muchísimas acciones y en muchísimas declaraciones, gestos simbólicos, acciones muy directas, unas más radicales que otras, que llevó a cabo el Señor Jesucristo. Por encima del reino de Dios no puede haber absolutamente nada, ni siquiera la familia. Y nosotros, como lectores consuetudinarios del Nuevo Testamento y de las Escrituras completas, ya deberíamos estar acostumbrados a eso. Pero esa es una de las características radicales del reino de Dios, que viene a golpear precisamente nuestra comodidad, nuestro estatus, nuestros criterios dominantes, nuestros criterios de clase media, de clase social. El reino de Dios viene y golpea profundamente todo eso y nos recuerda que todas las grandes instituciones humanas que consideramos sacrosantas no pueden estar por encima del reino de Dios. Si a eso le llamamos cristianismo radical, pues hay que usar el término. Deberíamos de atrevernos a ser un poco más radicales algunas veces para reconocer lo profundo y lo impactante que fue el mensaje de Jesús, que incluso relativizó su propia relación con su madre y con sus hermanos. Los evangelios incluso nos recuerdan los nombres de sus hermanos y también menciona a sus hermanas, que no creían en él, dice el evangelio de Juan en el capítulo 7, ni siquiera sus hermanos creían en él. De tal forma que la manera en que el Señor con frecuencia se refirió a la nueva realidad humana y comunitaria traída por la cercanía del reino de Dios, verdaderamente abre las puertas para una nueva familia, la familia de Dios. Y hay 3 oportunidades, de hecho vamos a revisarlas muy pronto ahora aquí. Hay 3 ocasiones en que en el Nuevo Testamento se usa la frase como tal, familia de Dios. Cuando Jesús habla del Padre, de Dios, del reino, del comportamiento del discípulo, al hablar de su mensaje, utiliza sobre todo imágenes familiares. El propio Señor, que relativizó, que pasó a un segundo plano la vida familiar para subordinarla al reino de Dios, Él usa imágenes familiares para referirse en primer lugar a Dios como Padre, a Dios como Padre cercano. Vuestro Padre que está en los cielos, lo repite continuamente, está profundamente interesado en ustedes y quiere ser un Padre cercano. Está en los cielos, sí, pero está cercano, está al lado nuestro todo el tiempo. Esa dinámica tan compleja de la lejanía de Dios, pero su cercanía también, funda una nueva manera de entender la familia. Y en muchas de sus parábolas, de sus maneras de hablar, de sus mensajes y ejemplos, el Señor utilizó la familia de manera positiva, sobre todo para ilustrar quién es Dios. Estoy viendo que ahí en su reflexión que están teniendo en estos meses, precisamente están hablando de cómo es Dios. Precisamente de eso se trata. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es un Padre cercano. Dios es un Padre atento. Dios es un Padre que quiere formar una nueva familia, pero que es capaz de superar los lazos de consanguinidad. Hablamos mucho de la familia muégano, ¿verdad? La familia cerrada, la familia estrecha, la familia que se reúne. Y cuando lo buscaron su madre y sus hermanos al Señor, existió una barrera ideológica y espiritual que rompió el muégano. Lo rompió definitivamente, no de manera continua, permanente, irresoluble, pero en ese momento había una ruptura, porque no podían entenderse, dado que entre Jesús y su madre y sus hermanos estaba atravesado el reino de Dios.
Y cuando el reino de Dios se atraviesa en nuestras relaciones, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Subordinarlas al reino de Dios. Es un ejercicio espiritual, humano, complejo, difícil. Todo aquello que quiera sustituir al reino de Dios en nuestra vida, el trabajo, la familia, el bienestar y tantas cosas que pueden ser muy positivas y muy nobles y muy loables y que deben buscarse, todas esas cosas, dice el Señor, tienen que ser subordinadas al reino de Dios. El reino de Dios no admite sustitutos. El reino de Dios no admite competencias. El reino de Dios no admite elementos que puedan sustituirlo o que pretendan sustituirlo. Por eso las palabras del Señor en Lucas 8:21 son así de radicales. Habría que hacer una paráfrasis e invertir el discurso del Señor para tratar de colocarlo en otra perspectiva y que el prisma de las palabras del Señor hoy venga, hablando de la luz que pasa por el prisma. Cuando la luz entra a un prisma, ¿qué pasa con la luz? ¿Qué pasa? Se dispersa, ¿no? Se va por zonas o por lugares inesperados, por la forma que tenga el prisma. No es nada más pasar la luz y que vaya directo, no, la luz entra al prisma y se reparte, digamos, de maneras distintas. Bueno, eso es lo que hay que hacer con las palabras del Señor. Vamos a intentar la paráfrasis desde ese prisma discursivo del Señor Jesucristo. Ustedes, padre, madre y hermanos que yo tengo todavía en esta vida, dice el Señor, necesitan colocar también, como yo lo he hecho, al reino de Dios como fundamento principal de su vida para que vuelvan a ser parte de mi familia. Invirtiendo el discurso del Señor. Tienen ustedes que poner al reino de Dios como centro de su existencia para que podamos entendernos y podamos tener un horizonte de comprensión similar, adecuado y sobre todo edificante como familia y como comunidad. En la práctica y en la enseñanza de Jesús, entonces, hay que decirlo así, surgió un nuevo modelo de familia capaz de realizarse con base en la fidelidad a la esperanza en el reino de Dios. Y capaz también de superar los absolutismos de las tradiciones que no se relacionan sanamente con esa utopía fundamental. En México, hermanos y hermanas, existen 11 tipos diferentes de familia. 11, si no es que más. Y cuando se habla de la familia en singular y de que la fe cristiana debe defender a la familia también en singular, dejamos de ver y de enfocar adecuadamente una realidad social, humana, comunitaria y hasta política que acontece en nuestro país desde hace mucho tiempo. Y debo decirles que entre esos 11 tipos de familia que hay en México, hay cuando menos unos 2 o 3 que no nos gustaría que existieran a los cristianos. Voy a mencionar solamente 2 de ellas. Primero, personas que viven solas porque no quieren compartir o no desean o no están en condiciones de compartir su vida cotidiana. Personas que viven solas. Habrá quien diga, pero es que eso no es una familia. Aparentemente no. Pero hay personas que procedentes de familias de diferentes tipos y características deciden, optan por vivir solas y eso ya es un núcleo potencialmente familiar y decimos, no se puede catalogar como tal. No, sí se puede. Y hay otras formas más de familia dentro de esos 11 tipos o modelos, no modelos para que se puedan promover o preservar, sino que están allí en la realidad social, cultural de este país y que son una exigencia y un reto incluso para la fe cristiana. Por eso decía que hay formas dentro de esas 11 tipos de familia que nosotros podríamos decir es que ojalá no existieran esos tipos de familia en México. Pero como la realidad no está para darnos gusto, ¿verdad? La realidad no se hace al modo en que nosotros queremos. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo cuando sus seguidores
y los testigos que estaban en aquel grupo que lo apretujaba, ¿se acuerdan ustedes? Lo apretujaban, había mucha gente siguiéndolo, escuchándolo, y de repente esta gente ve y escucha cómo reacciona el Señor Jesús ante su propia familia. Y no dudo de que alguien hubiera pensado, pero si así trata a su familia, ¿cómo nos va a tratar después a nosotros? ¿No? Porque a veces, y muchas veces en nuestra vida cotidiana, usamos el concepto familiar, la práctica familiar, como parámetro de trato para las demás personas que no forman parte de nuestra familia. De modo que para terminar este primer punto, tenemos que decir que en el horizonte de fe de Jesús de Nazaret, las personas, los sujetos, los integrantes de núcleos sociales y familiares en particular, deben entrar a un proceso en el esquema del horizonte del reino de Dios para que las familias sean talleres de justicia, talleres de solidaridad, talleres de compromiso en la espera y búsqueda militante de la venida del reino de Dios al mundo. Hay políticas públicas que aparentemente promueven a la familia, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, hombres y mujeres, tenemos una obligación ideológica en este país. Tenemos que desmontar los discursos referidos en concreto a la familia para ver cuáles son sus soportes culturales, qué presupuestos de fondo manejan las diferentes posturas. Hay posturas que van desde la ultraderecha, católico-romana, pero no solamente católico-romana, sino de otras características que se quieren vender a sí mismas como cristianas y que hablan y dicen que defienden la familia. Y hay posturas extremas en el lado contrario que aparentemente también promueven la familia, pero que hay que desmontar, sacar a la luz los mecanismos por medio de los cuales quieren defender también y anunciar que están en favor de la familia. Por eso en el segundo punto que vamos a ver muy rápido es familia e iglesia, dos metáforas del reino de Dios. Y aquí se les voy a pedir que vayan a la carta a los Efesios, que vayamos todos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Aquí ya vamos entrando y acercándonos, como rodeando el pasaje que se leyó hace un momento, de 1 Corintios 12. Dice Efesios 2:19, y me permito otra vez leer la traducción en lenguaje actual. Por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Al contrario, ahora forman parte de su pueblo y tienen todos los derechos. Ahora son de la familia de Dios. Familia de Dios. Y hay que ver de dónde viene la palabra familia en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. La palabra familia está emparentada, en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, está emparentada con la palabra economía. Seguramente ustedes ya revisaron ese tema hace algunas semanas, supongo. La palabra familia, la palabra griega que se utiliza para familia, que usa Pablo en Efesios 2, es una palabra que tiene que ver con la economía. Oikos. Oikos es casa. Yo y mi oikos serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu oikos, tu casa, tu familia. Casa como sinónimo de familia, como sinónimo de entorno familiar. Pero lo que Pablo va a hacer, y lo hace 3 veces en sus cartas, Efesios 2:19 es la primera que estamos viendo, él dice, es que ustedes ahora ya no son extranjeros, ya no son diferentes, ya no son extraños, ahora han sido injertados, ahora han sido adoptados, ahora han sido incorporados en la familia de Dios. Y entre esas dos partes, dice Pablo, está atravesada también la doctrina, la realidad, la práctica de la adopción. En Gálatas lo dice con todas sus letras. Habiendo sido adoptados por Dios, que es nuestro Padre, que es nuestro papá cercano, ahora el signo primordial de esa paternidad nueva consiste en que nosotros tenemos familiaridad con nuestro Dios y le decimos papá, papacito, abá.
Así le hablamos. Tenemos una cercanía muy profunda porque el grado de adopción que logró Dios a través de Jesucristo nos permite trascender nuevamente los lazos de consanguinidad biológica nuevamente. La adopción como tal ya existía en la época del Nuevo Testamento. Y la adopción es una forma socialmente aceptada, legalizada, de superar lazos consanguíneos, ¿verdad?, biológicos, para decir, esta persona procedente de una familia determinada que no conocí o que sí conocí, ahora entra a formar parte de mi familia y le reconozco todos los derechos y acepto todas las obligaciones hacia esa persona. Eso es la adopción. Y por eso San Pablo la utiliza con tanta fuerza y con tanto ímpetu, esa realidad y esa práctica social y legal de la adopción, para referirse a eso que ahora está surgiendo en el mundo, que es la familia de Dios. Nuestro hermano Mariano Ávila, especialista en la carta a los Efesios, se la sabe de memoria al revés y al derecho en el idioma original, dice al respecto de este versículo: se profundiza la idea que está desarrollando el apóstol para indicar la profunda intimidad que ahora tenemos con Dios. Profunda intimidad. Miembros de su propia familia somos ahora. Hemos llegado, dice, al círculo más íntimo de la relación con Dios. A los más cercanos. A veces se habla de los famosos círculos rojos, ¿verdad? Pequeños comités, gente que tiene una confianza absoluta y que ya con una mirada y con un gesto ya sabe cómo piensa la otra persona. Así estamos con Dios, dice Pablo. La nueva cercanía con el Señor, hasta llegar a este grado filial, al grado de la cercanía familiar y de la confianza absoluta con Él, dice, en opinión de estos textos, debería producir interconexión, solidaridad, apoyo permanente. El apóstol en conjunto propone que la cohesión que produce el Espíritu es la fuente de los lazos más sólidos que pueden existir en el mundo. Vamos al pasaje de 1 Corintios 12 que leímos, del 12 al 19. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Pero el versículo 13 es el que nos va a entretener unos minutos más. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué?, bautizados en un cuerpo. Aquí San Pablo toma el lenguaje sacramental, toma el lenguaje litúrgico y da un salto triple mortal con un grado de dificultad extraordinario cuando llega a decir: ese bautismo mediado por el Espíritu Santo se ha realizado, es una realidad en personas que, siendo judías o griegas, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad, siendo esclavos o libres, sin importar su clase social, sin importar su estatus como tal, el Espíritu ha rebasado, se ha sobrepuesto, ha derrotado las barreras, las fronteras, los muros raciales y culturales para hacer de un pueblo que no era una sola cosa, que estaba peleado, que estaba enemistado, derribar las barreras de separación. Lo dice claramente el apóstol en esta misma carta a los Efesios, en la carta a los Efesios: derriba esas barreras y crea una nueva humanidad. Esta semana empezaron en Alemania los festejos de los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Vieron ustedes quiénes estuvieron allá en Berlín? El señor Obama, Barack Obama, y la canciller de Alemania, Angela Merkel. En Berlín. ¿Cómo era hace 30 años la ciudad de Berlín? ¿Qué representaba Berlín hace 30 años? ¿Qué representaba? Separación. Había un muro en la ciudad de Berlín. Estaba dividida la ciudad. Una parte era de la Alemania occidental y otra parte era de Alemania oriental, pero la ciudad incluso quedó adentro de Alemania oriental. El país se dividió
por la Segunda Guerra Mundial y la ciudad de Berlín también se dividió. Había un muro de separación. El muro cayó. Y los hermanos evangélicos protestantes que vivían en la Alemania Oriental se integraron después de mucho tiempo a la Alemania Occidental y hubo un choque cultural, económico, fue un trauma la reunificación de Alemania. Hay mucha gente que aún no se recupera de ese trauma. Si poner un muro causa traumas, quitarlos también. La revista Life de los años 60, cuando documentaba visualmente las tremendas y preciosas fotografías que sacaba del suceso, mostraba a familias cuando se estaba construyendo el muro en una situación de crisis porque se estaba poniendo esa barrera. Y hubo muertos ahí en esos momentos cuando se trató de impedir que ese muro no se construyera. Ya cuando el muro cayó hasta se volvió, los pedazos del muro andan por todo el mundo repartidos como recuerdos, ¿verdad? Pero son recuerdos, dice San Pablo, del trauma que significa también derribar las barreras de separación. Judíos y griegos, dice Pablo, pueden formar parte ahora de la nueva humanidad. Esclavos y libres forman parte potencialmente de la misma y nueva humanidad a partir de Jesucristo. La cruz de Jesucristo representa la ruptura de todas esas barreras de separación. Pero en ese versículo 13 se termina también hablando otra vez del Espíritu. El final del versículo 13 es al que yo les quiero llamar más su atención todavía. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay una figura retórica, poética aquí que está utilizando el apóstol Pablo, que no es común. La palabra espíritu viene de aire. Los neumáticos son las llantas, ¿verdad? ¿Y las llantas qué tienen adentro? Aire. La palabra neumáticos para nuestras llantas es la misma palabra griega que usa San Pablo en el Nuevo Testamento para referirse a la presencia y acción del Espíritu en los seres humanos. Un neumáticos, poniendo acento en la O, en castellano lo lleva en la A, pero un neumáticos, dice San Pablo, es aquella persona que ha sido tomada por el Espíritu. La persona espiritual, el hombre, la mujer espiritual es un o una neumáticos. No somos llantas. Pero la palabra es la misma, de verdad. Es la misma palabra. Y ahora lo que hace Pablo al final del versículo 13 de 1 Corintios 12, lo que hace es decir, ustedes se han puesto a beber del aire del Espíritu, todos hemos bebido ese aire. ¿Cómo se bebe el aire? Díganme. ¿Se puede beber el aire? La broma dice que a veces comemos rebanadas de aire. Pero Pablo no dice comer, dice beber. Todos hemos bebido, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí hay que decirlo de una vez como es, hermanos y hermanas. El espíritu es ecuménico. El espíritu es capaz de derribar todas las barreras humanas. Al espíritu no le importa la cantidad que tenga una persona en su chequera y si otra persona no tiene chequera o cuenta de banco. El espíritu es un espíritu igualitario. El espíritu rompe barreras, el espíritu derriba muros. Pero ya dijimos que derribar muros también implica trauma, golpe, impacto, dificultad, crisis. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, se tomó la atribución por su soberanía, porque viene de Dios, de fundar en el mundo la posibilidad de una nueva humanidad, y a esa nueva humanidad le llama familia de Dios. En el pasaje se usa otra metáfora, la metáfora del cuerpo. Y el cuerpo es otro problemón enorme para la fe cristiana.
Y es un problema enorme para la fe cristiana el cuerpo, porque la diferencia radical que hay entre el cristianismo y todas las otras religiones, antiguas o no, es cuando el cristianismo afirma que cree y que creemos en la resurrección del cuerpo, físicamente, antropológicamente. Eso dice la fe cristiana en su credo, ¿verdad? Creemos en la resurrección de la carne, creemos en la recuperación del cuerpo. Y la gran metáfora que usa Pablo en 1 Corintios 12 es que ese cuerpo, la metáfora del cuerpo, desplaza varios aspectos más de esa metáfora también hasta convertirse en una alegoría de lo que debe suceder en ese cuerpo viviente, que está formado por personas de diferentes orígenes raciales y estratos culturales y debe experimentar el impacto de la nueva humanidad en su interior. Dicho de otra manera, otra paráfrasis, por definición la iglesia es la familia ecuménica de Dios. Y en la palabra ecuménica, ecuménico, ecumenismo, otra vez está dentro la palabra griega oikos. Casa común. La iglesia es llamada a ser la casa común de los seres humanos. Por eso ver al señor Obama y a la señora Merkel recordando, no se pusieron a recordar el muro, no fueron a eso. Fueron a recordar, y en Alemania ahorita está muy fuerte la celebración y la conmemoración, empezaron a conmemorar y a celebrar los 500 años de ese gran movimiento ecuménico también, de ruptura de barreras, de afirmación de la libertad de Dios en Cristo, que fue y que sigue siendo la Reforma Protestante. Cada vez que se predica el Evangelio de Jesucristo, se afirma que el Espíritu Santo está creando mundos nuevos, sociedades ecuménicas, abiertas, que todos los días el Espíritu Santo está derribando barreras para que esa nueva humanidad se vuelva una realidad entre nosotros. El Espíritu Santo, dice San Pablo, no descansa jamás. El Espíritu Santo es el factor sorpresa de Dios en el mundo. El Espíritu Santo es el dinamismo de Dios en el mundo, y beber de Él, beber de ese aire, como dice el Evangelio de Juan, sopla el viento y no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va. Es un espíritu libre, y el propio Pablo en la propia carta a los Corintios dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad para todos. Allí hay gratuidad, allí se regala la libertad para los seres humanos. Y en una familia, consanguínea o no, en una comunidad cristiana que no tiene lazos consanguíneos porque se ha sobrepuesto a ellos, la iglesia es una demostración visible, palpable, de que se pueden superar los lazos consanguíneos. Cuando hay iglesias dominadas por 2 o 3 familias, ¿cómo reaccionan los demás integrantes? No, ¿qué es esto? Estas familias literalmente están secuestrando a la iglesia. Y hay que romper ese yugo, hay que romper ese molde, ese bloque cerrado para abrir la presencia del Espíritu a todos. Por eso son 2 metáforas extraordinarias del reino de Dios, la familia y la iglesia. Son metáforas. Y son metáforas porque las 2 realidades, familia e iglesia, están subordinadas al reino de Dios. Es más, familia e iglesia siempre tienen que estar subordinadas al reino de Dios. Y si esto no acontece, hay que revisar cómo está nuestra fe. Hay que revisar cómo está nuestra espiritualidad, cómo está nuestro conocimiento de las Escrituras. Hay que ponernos en orden. Por eso la familia sacrosanta tradicional mexicana, con el dolor de nuestro corazón, hermanos y hermanas, se ha convertido en un ídolo. Sí me disculpan, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me disculpan? Gracias. Les agradezco que me disculpen. Y me van a disculpar otra vez, por favor,
cuando tengamos que decir que hablar de la familia en esos términos idolátricos es casi siempre un atributo, entre comillas, del pensamiento conservador de derecha. ¿Sí me disculpan también de eso, hermanos? ¿Sí? Gracias. Es una bandera de la ultraderecha en México, por ejemplo, decir que el país entero está como está, en crisis, violencia, inseguridad y tanto problema que tiene nuestro país hoy, echarle la culpa a que las mujeres trabajen fuera de su casa. Eso dice la ultraderecha. El país está como está porque las mujeres no solo trabajan en su casa, sino trabajan fuera y descuidan a sus hijos y a su esposo. Y si descuidan a su esposo, el esposo tiene que buscar sustituciones y los hijos también se desbalagan y se pierden. Eso dice la ultraderecha en México. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? ¿Qué dice la revelación cristiana? ¿Es así? No es así. Y los ideólogos de la ultraderecha en México, y vaya que hay varios y varias, una de ellas es candidata en el Estado de México, se lo creen. Y se creen que verdaderamente regresando a las mujeres a los hogares para seguir cumpliendo la misma función de su misión de antes, se va a arreglar este país. Ojalá fuera cierto, perdón. Más bien no, ojalá no fuera cierto. Regresar a las mujeres al estado de sumisión para que el país mejore, no puede ser. No puede ser, Dios no quiere eso. Si se arregla el país con la sumisión de las mujeres mexicanas, ¿hay que pagar el precio? No, no. Porque la violencia simbólica y real adentro de las familias ha obedecido precisamente a ese antimodelo de mujer que ha sido la Virgen María y la Virgen de Guadalupe. A diferencia de otros países donde se discute católicamente el asunto de los modelos de mujer desde un estilo religioso u otro, en México no ha sido así. La Virgen María y la Virgen de Guadalupe han sido antimodelos que han sometido a la mujer de este país. Y al haber mujeres sometidas en este país, las familias no son como deberían ser según la voluntad de Dios. Y hay que irnos más lejos con San Pablo. Ni las familias, ni las iglesias, ni la sociedad entera pueden ser según el modelo que Dios quiere si esas cosas siguen pasando así. Así que les dejamos de tarea, hermanos, ir a convencer a los ideólogos de la ultraderecha. Con el Evangelio en las manos. Esa es la tarea de la iglesia. Una de las tareas menos realizadas de la iglesia consiste en desenmascarar discursos que aparentemente son muy cristianos, pero que son enajenantes para la mayoría de una sociedad. Esa es una de las tareas de la iglesia. La iglesia a veces se hace de la vista gorda, se desentiende, ve para otro lado. Quiere salvar 1 millón de almas en la capital mexicana, por ejemplo. Está bien, hay que predicar, sí, por supuesto, hay que evangelizar, sí, claro que sí. Pero también hay que desmontar esos discursos y demostrarle a las diferentes sociedades en el espíritu contestatario de nuestro ser protestante y evangélicos en este país, para demostrar que esos discursos en su raíz más profunda son contrarios al Evangelio de Jesucristo. Y se disfrazan de él y convencen y engañan, y Pablo lo dice con todas sus letras en su segunda carta a Timoteo: vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina y se dejarán engañar por cualquier otro tipo de discurso bellamente presentado, atractivo, pero eminentemente contrario al espíritu del Evangelio de Jesucristo. Terminamos, hermanos. Las palabras del apóstol en 1 Corintios 12, en el pasaje que se leyó,
muestran varios elementos que la familia o que la iglesia como familia de Dios tiene que realizar en el mundo y que ya lo está realizando por la gracia de Dios. En el versículo 14 se afirma que la diversidad presente en el cuerpo es una fuente de gran riqueza. En el versículo 15, cuando la mano quiere ser pie y cuando el ojo quiere ser oreja y demás, en esas confusiones extrañas, dice Pablo, no, eso no debe repetirse así ni debe promoverse, sino que cada quien debe encontrar, como bien dice el apóstol, el lugar que en su soberanía Dios quiso que tuviera. ¿Eres oreja? Alégrate de ser oreja, dice Pablo. Porque esa función específica te dio Dios dentro del cuerpo para que desarrolles. ¿Y qué tienes que hacer como oreja? Oír bien. Y desarrollar ese sentido al máximo para que la voluntad de Dios se cumpla. Versículo 18. Y termina el apóstol, versículos 19 y 20. Una sola parte del cuerpo, dice el 19, no es todo el cuerpo. Es apenas una parte, es una porción. La iglesia del pacto, evangélica, misionera del pacto, es una porción de un cuerpo más grande, ¿verdad? Tiene un lugar, tiene una función en el lugar geográfico donde está. Tiene una tarea que realizar, la debe hacer, pero forma parte de un cuerpo enorme que es el cuerpo de Cristo. Yo les pido, hermanos, que oremos en ese espíritu. No sé si ya lo hicieron, y si ya lo hicieron está muy bien. Por lo que está pasando en Egipto. Otra masacre de hermanos cristianos en Egipto. Otra más. Esta última masacre ahora sí llegó a las primeras planas de los periódicos porque Egipto, como nación, el ejército egipcio, tomó la decisión de bombardear campamentos en Libia, de donde se supone que salieron estas personas a hacer esa masacre en Egipto. Más de 20 personas muertas en esta última masacre y las que van atrás. Gracias a que Egipto tomó esa determinación militar, la noticia llegó a las primeras planas de los periódicos. Si no, no llega. Y esa parte del cuerpo de Cristo, hermanos, que son los hermanos coptos en Egipto, también forma parte del cuerpo de Cristo. Porque lo que dice Pablo es que la unidad no puede sacrificarse por el interés de unos cuantos. Versículo 20. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es una familia. Hay una familia llamada iglesia que pertenece y forma parte del proyecto enorme de Dios de instaurar su reino en este mundo. De modo que todo lo que hagamos como integrantes de uno de esos 11 tipos de familia que hay en este país, y les paso otro dato al costo, sin ganarle nada, como diría nuestro hermano Isaac. Si en México hay 11 tipos de familia, que ya son bastantes y cuesta trabajo digerirlos, en la Biblia hay más de 20. En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hay más de 20 modelos de familia. ¿Cuál de los 20 modelos o tipos bíblicos de familia promueve la iglesia hoy? Primero esperemos y vamos a estudiar los 20 tipos de familia bíblica, ¿no? Que son muchos, son demasiados. Pero en fin, concluyamos, hermanos. Una familia llamada iglesia en este mundo tiene la responsabilidad histórica y espiritual en dos aspectos: subordinarse al reino de Dios y mostrar cómo los valores de ese reino son capaces efectivamente de dar a luz esos modelos de familia consecuentes con la esperanza en el reino de nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga.